Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de este programa, de este podcast En Síntesis, producido desde la Universidad de Navojoa, y siempre es un placer poder estar con ustedes, disfrutar de algunas conversaciones amenas con nuestros amigos. Queremos invitarles para que participen también de este programa y de esta comunicación, y pueden llamarnos a los teléfonos 826-161-2213. 826-161-2213. Pueden llamarnos a este teléfono, participar, compartirnos sus comentarios e impresiones de las temáticas que estaremos abordando, pero también pueden solicitar una Biblia, un ejemplar de la Biblia completamente gratuito para que lo puedan tener en casa. Además, tenemos dos libros muy especiales que podemos compartir con ustedes sin ningún costo. Es Rescatando Vidas y el segundo libro, Salud y Esperanza. Solo llámenos entonces a estos números, 826-161-2213. Pues bien, para la conversación de este día nos acompañan dos grandes amigos a quienes tengo el gusto de darles la bienvenida y de presentarles también. ¿Qué le parece si empezamos por las damas, por las mujeres primero? Maestra Ruth, bienvenida. Ella es docente aquí en la Universidad de Navojoa. Cuéntanos un poquito acerca de ti, tu nombre completo, a qué te dedicas aquí en la institución, de dónde eres originaria principalmente. Gracias por la invitación. Y bueno, mi nombre es Ruth Reyes de Mercado, soy de Navojoa, Sonora, y actualmente trabajo en la Escuela de Nutrición de la Universidad de Navojoa. Estudié nutrición, es algo que realmente me apasiona y pues aquí estamos sirviendo. Muy bien, además de la licenciatura, entiendo que también tienes una especialización o maestría. Sí, es correcto. Hice la especialidad en nutrición clínica, la maestría en nutrición clínica y actualmente estoy en el segundo año del doctorado también en ciencias de la nutrición. Muy bien, pues felicidades. Gracias. Veo entonces que eres una persona que le gusta estudiar, así que esperamos tener una conversación también amena y aportar desde esa perspectiva, ¿no? De la nutrición. Claro que sí. Además de ser docente de la Escuela de Nutrición, también atiendes el consultorio de nutrición, ¿verdad? Así es, dentro de la universidad se ofrece el servicio pues de la consulta de nutrición, todo lo que conlleva, y pues estamos ahí para atender tanto a estudiantes como a los colaboradores, y pues hemos tenido buena aceptación, nos visitan muy seguido hasta los muchachos, no solo universitarios, sino también los de nivel medio, y pues prácticamente lo que hacemos ahí es valoraciones nutricionales, la parte antropométrica, la parte clínica, los dietéticos, y bueno, derivado de eso ya se hace un plan de alimentación o guías alimentarias para tanto estudiantes como colaboradores. Muy bien. Una pregunta que no estaba dentro del plan quizás hacerla, pero es ¿por qué una persona debería consultar a un nutriólogo? O nutrióloga, por supuesto. Ok, es bastante interesante. Son muchas razones, ¿no? Pero también se puede consultar pues a un nutriólogo para llevar un estilo de vida saludable, conocer acerca de una alimentación correcta, porque actualmente hay bastante información en redes sociales sobre qué es lo que debemos de comer, o sobre la nutrición. Hay muchísima información realmente, ¿no? Entonces, pero ¿qué tanto de eso que hay es correcto, no? Entonces, siempre acudir pues con un profesionista de la salud, ¿no? Para que nos pueda orientar respecto a eso, ¿no? Y bueno, ya si tenemos alguna enfermedad, y pues con mayor razón, ¿no? Entonces, acudir siempre al profesionista de la salud, en este caso nutrición, si se tiene tal vez diabetes o alguna otra enfermedad, pues para que te haga un plan, ¿no? Una valoración nutricional y demás para la condición que tiene la persona. Bueno, pues ya tendremos oportunidad después de hacer un podcast, yo creo, de nutrición o algo así. Estaría perfecto. Para seguir platicando. Pero además también hoy nos acompaña un gran amigo, alguien a quien admiro mucho también, respeto bastante, Osvaldo Arrieta, quien es pastor adventista y hoy ha venido dispuesto a platicar con nosotros. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Daniel. Un gusto poder acompañarles. Encantado de estar acá. Muy bien. Cuéntanos un poquito acerca de dónde es originario y a qué se dedica actualmente. Sí, soy originario de Tijuana, Baja California. Muy bien, pues saludos a la familia y a las personas de Tijuana, supongo. Sí, por supuesto. Un saludo al rinconcito allá de
el norte de la República, ¿correcto? Donde se dice, el logotipo de la ciudad dice, aquí empieza la patria. Muy bien. Así que un saludo, por supuesto, a todos los que nos escuchan desde esa zona del país. Excelente. ¿A qué se dedica Osvaldo? Sí, actualmente me desempeño como el secretario ejecutivo de la Unión Mexicana del Norte, ¿correcto? Ok. Explíquenos un poquito qué significa eso en nuestro lenguaje, ¿no? Esa función implica poder atender a los pastores, a personas que son miembros de la iglesia, en todo el norte de México, en los 14 estados del norte de México. Corresponde poder atender, servir, orientar, capacitar, aconsejar, correcto, en relación a las funciones de un pastor en la iglesia. Ok. Entonces, digamos, somos una organización religiosa y a usted le toca esa parte organizacional, ¿no? De atender a las personas desde esa perspectiva. Es correcto. Y viaja mucho, supongo, entonces. Sí, toca viajar con cierta frecuencia. ¿Cómo qué estados les toca visitar, por ejemplo? Son 14 estados del norte del país. Bastantes. Particularmente Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas, Durango, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León. Así que San Luis Potosí, no sé si lo mencioné ya. Así que 14 estados del norte del país. Casi la mitad de la República. Prácticamente por la extensión territorial de estos estados, ¿correcto? Es más de la mitad del país. Wow. Más de la mitad del país. Mucho trabajo. Bastante. Digamos, de las actividades que realiza, ¿qué es la parte como que más le gusta o le atrae más de estas actividades? Una de ellas tiene que ver con orientar, capacitar a las personas para hacer mejor, para servir mejor en su función, cualquiera sea. Básicamente, el estar conectando, orientando, y poder sentirnos útiles al capacitar, compartir el conocimiento que de una u otra forma se ha adquirido. Pues muchas gracias por haber aceptado la invitación de conversar, ¿verdad? De estar aquí. Maestra Ruth, Pastor Osvaldo, gracias a ambos. Vamos a iniciar la conversación, ¿qué les parece? Estamos dialogando a través de varios capítulos ya sobre el Evangelio de Juan. En esta temporada estamos platicando sobre algunas temáticas que el Evangelio aborda. En la temporada anterior hablamos acerca del Evangelio de Marcos. Fue una temporada amena, trabajamos sobre historias, pero ahora estamos trabajando sobre temas. Es decir, estamos haciendo un abordaje temático de este Evangelio. Por supuesto que es una perspectiva muy interesante, muy bonita, porque nos concentramos en aquellas cosas que el autor quería enseñar y mostrarnos. Pero también es una perspectiva desafiante, porque al no ser historias, pues nos demanda más reflexión, ¿no? Demanda atención a ciertos detalles que a veces no estamos tan acostumbrados a visualizar. Y me gustaría comenzar con este diálogo que va a girar en torno al concepto de Jesús como Mesías y estas evidencias que Juan presenta, muestra en su evangelio para decirle a sus lectores, a su público, que él era el Mesías. Pero quiero comenzar con esta pregunta y es, ¿cuál era el propósito que tenían los milagros que Jesús realizó? Cuando Juan registra estos milagros en su evangelio, ¿qué propósito tenía para poder dejarlos así escritos y por qué Jesús hacía lo que hacía? ¿Quién le gustaría comenzar? Ruth. Bueno, lo que estuvimos leyendo también, fue que el propósito justamente era demostrar que Jesús era el Mesías, ¿no? A través de todos estos milagros que él hacía y sobre todo que provenía de Dios el Padre. Entonces creo que ese era uno de los objetivos principales. Sí, claro, coincido totalmente con lo que Ruth ha mencionado. El propósito de Jesús como Mesías al desarrollar los milagros, las señales, los prodigios, también llamados así, tenían como principal propósito identificarlo como el Mesías. Ahora, sería interesante identificar, Daniel, ¿qué es el Mesías? Muy bien. Porque ese término de pronto para aquellos que nos escuchan, bueno, ¿y qué es eso? ¿Cierto? De manera sencilla, el Mesías es un enviado, ¿ya? Una persona que tiene una misión especial que cumplir, ¿cierto? En este caso, Jesús era el Mesías porque había sido enviado con un propósito, ¿ya? Con un propósito de hacer conocer al Padre en el siglo en el cual él vivió.
y por supuesto en lo sucesivo para aquellos que hemos llegado hasta este tiempo. Excelente. Entonces, un Mesías era una persona prometida por Dios para un propósito especial, por lo que veo. Es correcto. Y sus milagros, los milagros que Jesús realizó, tenían la intención de mostrar que él cumplía con ese propósito, con ese papel. Es correcto. Me gustaría, para seguir ahondando sobre esa temática, es ¿por qué era importante este concepto de Mesías para el pueblo judío? Es decir, bien es cierto que Jesús, a través de sus milagros, manifestaba que él era el mensajero prometido, pero ¿qué papel tenía primero en la cultura judía y luego el ministerio de Jesús? Si realmente coincidieron entre la expectativa que tenían los judíos de quién era un Mesías y lo que Jesús decía que él era como Mesías, ¿no? ¿Había alguna diferencia o sí coincidieron? Por supuesto que coincidieron. Es decir, la Biblia, que es el documento al cual hacemos referencia cuando se trata de establecer una autoridad para conocer quién soy yo, por qué estoy aquí, cuál es el propósito que yo tengo y que Dios tiene para mí, ilustra que Jesús tenía un propósito ya definido. Hay profecías que a él lo mencionaban, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, como alguien que venía a cumplir una misión, ¿cierto? Por lo tanto, cuando comenzó su ministerio en favor de muchos, él mismo mencionó en varias ocasiones, por ejemplo, hoy se ha cumplido esto. Así estaba escrito. Convenía que se cumpliera esta palabra, ¿correcto? Por lo tanto, en su persona, en lo que él hizo, dio a entender que en él habría de cumplirse lo que había sido anunciado tiempo atrás. Ya es muy diferente decir yo soy a que alguien diga y te señale, decir sí, tú eres esta persona, porque eso da garantía a que realmente tú tienes un propósito para cumplir y sobre todo que ya había sido anunciado tiempo atrás. Mucha mayor credibilidad todavía cuando esto llega a su cumplimiento. Excelente. Osvaldo ha mencionado, maestra Ruth, que Jesús fue el cumplimiento de profecías del Antiguo Testamento, ¿no? Pero ¿cómo definirías en tu perspectiva y desde tu papel qué es una profecía, ¿no? Es decir, ¿cómo lo definirías para las personas que nos están escuchando y que a lo mejor no habían escuchado ese término, sobre todo en el contexto de la Biblia, ¿no? Sí, podemos definirlo como hablando del futuro, ¿no? Algo que habrá de venir, ¿no? Y entonces, si lo podríamos traducir, ¿no?, como al lenguaje de ahora, creo que por ahí lo podríamos identificar, ¿no? Algo que nos habla sí, pues prácticamente de lo que se avecina, ¿no? De lo que podría venir en algún periodo del tiempo, ¿no? Entonces, creo que justamente lo que menciona el pastor es bastante interesante, ¿no? Y entonces, cómo nosotros vemos a través incluso del Antiguo Testamento que nos da justamente ese panorama y que nos habla acerca de lo que habría de venir, ¿no? Y entonces cómo pues nos iba preparando, ¿no?, para ello. Interesante, ¿no? Daniel, tal vez, si me permites sí, mencionar, tratar de aportar a esta pregunta. Una profecía es un anuncio anticipado. ¿Ya? Es decir, desde tiempo atrás se hace un anuncio de algo que va a ocurrir, algo que va a suceder, ¿no? Un santo y seña, digamos. Exacto, ¿no? Con detalles, de pronto, a veces hasta con características de la persona, ¿cierto? Entonces, es eso, un anuncio anticipado en el tiempo. Un ejemplo, bueno, se mencionaron varios ejemplos de cómo Jesús cumplió profecías del Antiguo Testamento, que me parece muy interesante porque Jesús dice que la Biblia daba testimonio acerca de él, pero pues él nació como Jesús hasta el siglo I, ¿no? Pero ¿qué ejemplos podrían darnos, aunque ya han mencionado algunos, pero qué otros ejemplos podrían darnos sobre cómo las profecías se relacionaban con lo que Jesús hizo o Jesús fue? Bueno, tenemos varias, por ejemplo, tanto el libro de Isaías como Zacarías
también nos habla, ¿no? Acerca justamente de, pues, de estos anuncios que habrían de venir, ¿no? En un futuro. Y también, por ejemplo, vemos en uno de estos libros justamente se menciona cómo Jesús iba a entrar a la ciudad, ¿no? Y entonces... En la ciudad de Jerusalén. Sí, exactamente, en la ciudad de Jerusalén. Y entonces nos habla que iba a llegar montado en un burrito, ¿no? Y entonces tenemos eso mucho tiempo atrás, o sea, años atrás, ¿no? De que eso se cumpliera, ¿no? Y entonces, justamente en el libro que estamos leyendo para esta semana, vemos cómo se cumple ese anuncio y cómo Jesús entra también a la ciudad montado en un burrito, ¿no? Y entonces con las palmas, y demás. Y entonces vamos viendo esta serie de eventos, ¿no? Cómo se van cumpliendo. Ok. Entonces, antes de que Jesús hiciera este acto de entrar a la ciudad montado sobre un burrito ya siglos atrás, se había anunciado. Un profeta lo había anunciado, ¿no? Es un detalle muy interesante, ¿no? Porque a veces hay personas que llegarían a creer que Jesús solamente fue un personaje histórico que nació en Belén, o sea, no niegan su existencia, su realidad histórica, como decimos, pero no le aceptan como alguien preexistente, ¿no? Además, me gustaría mencionar o abundar un poquito más en esto de las señales y mencionar uno de los detalles que se presentan en el Evangelio es que antes de que Jesús naciera, ya se iba a anunciar previamente sobre su llegada, ¿no? Y se utiliza el nombre de Juan el Bautista como una voz que clama en el desierto, ¿no? Eso es lo que menciona el Evangelio de Juan, ¿no? Que antes de que apareciera el Mesías, iba a haber un profeta llamado Juan el Bautista y le llama una voz que clama en el desierto. Me gustaría dividir esto en dos frases, ¿no? En dos preguntas. Una, preguntar quién fue Juan el Bautista, y la otra, ¿qué significado tenía esa expresión voz que clama en el desierto? ¿Por qué se le llama así a Juan el Bautista? Muy bien, es una muy buena pregunta. Juan el Bautista fue primo hermano de Jesús. Ok. Y su nacimiento fue también milagroso, porque sus padres no podían tener hijos, ¿correcto? Sin embargo, les fue anunciado que tendrían la oportunidad de ser hijos, siendo su madre estéril en un principio, ya. Y Dios les anunció que llegarían a ser padres. De pronto, inclusive, su papá, Zacarías, no creyó, ¿verdad? No creyó ese anuncio, ¿cierto? Pero se cumplió. Y le fue mencionado a sus padres que ese hijo tenía un propósito, una misión que cumplir, ¿cierto? Y eso implicaba, evidentemente, como bien lo ha mencionado Daniel, preparar el camino para el Mesías, para el enviado en este caso, para su primo hermano, Jesús en este caso. Entonces, ¿por qué voz que clama en el desierto? Ya, Juan el Bautista, durante un buen tiempo, como parte de su preparación, ya, para cumplir su misión, vivió en el desierto. Vivió en lugares solitarios, ¿cierto? En la naturaleza, meditando, reflexionando, orando, dependiendo de Dios y demás, y confirmando la misión que Dios tenía para él, ¿cierto? Y salió de esos lugares solitarios, se hizo público una vez que era necesario mencionar, señalar al enviado, al Mesías, ¿correcto? Él lo presentó como, he aquí el Cordero de Dios, ¿cierto? Esa fue su introducción. El tiempo se ha cumplido, ¿ya? Y así justamente lo presentó. Es interesante que Jesús lo haya mencionado a él en su momento, ¿correcto? Que de paso, voz que clama en el desierto es una profecía cumplida del Antiguo Testamento. Una anunciada en el Antiguo. También anunciada. El profeta Isaías habló precisamente de la misión de Juan el Bautista, ¿cierto? Y llama la atención porque Juan el Bautista, fisiológicamente, cronológicamente, era mayor que Jesús, ¿cierto? Sin embargo, Jesús lo mencionó como que él ya existía antes que Juan. Antes que Juan fuese, yo ya era, ¿cierto? Entonces, Jesús, en otras palabras, menciona su preexistencia, ¿no? Su preexistencia en este caso y su relación con Dios como tal. Es muy interesante la relación entre Juan el Bautista y Jesús, ¿no? No solo por lo que menciona de
Jesús hace referencia a que ya existía, sino que en algún momento Juan tiene que ceder el lugar a Jesús, no lucha por popularidad con él, etcétera, ¿no? No sé, ¿cómo te imaginas la relación, Ruth, entre los primos, ¿no? Porque eran primos. Sí. Porque uno no se imaginaría, digamos, de pronto algo demasiado espiritual, que tu primo o tu prima pueda cumplir un propósito como Juan el Bautista, etcétera. Pero ¿cómo te imaginas esa relación entre ellos? Sí, justo hace rato, ¿no? Comentábamos antes de entrar, ¿cómo sería esa relación si se llevaban mucho o si no se llevaban? No, o sea, sabemos que no tenemos como tal ese registro, ¿no? Pero creo que era, o sea, una buena amistad. Creo que probablemente habría una buena amistad, pero también habría como respeto, ¿no? Entonces, creo que, bueno, así me imaginaría yo como esa relación, ¿no? Entre estos dos primos. Muy bien. ¿Tú tienes primos, bro? Sí, tengo primos. Okay. Tal vez, Daniel, es interesante la pregunta, porque el hecho de ser parientes, de pronto alguien puede decir, es que se pusieron de acuerdo. Exactamente, por eso Sí, no pregunta. Ya, es que, pues claro, se pusieron de acuerdo ya, Ajá. pero curiosamente cuando nosotros leemos la Biblia identificamos que vivían en lugares diferentes, ¿cierto? No había redes sociales, o sea, no tenían Facebook, no tenían Instagram, o sea, era de pronto medio complicado comunicarse, ¿no? Y se hicieron públicos, por así decirlo, en una etapa de la vida donde ya eran jóvenes, en otras palabras, ¿no? Así que aún en eso creo que Dios dirigió las cosas de tal manera que la profecía de voz que clama en el desierto, cuando fue el tiempo, cuando fue el momento preciso, el anuncio se dio, ¿verdad? Y apareció a quien debía de continuar, ¿cierto? Porque a Juan le tocaba, por así decirlo, preparar el camino, servir la mesa, ¿no? Presentarlo y decir, miren, aquí está ahora la persona de la cual les hablé, aquí está ahora, así que escúchenlo, presten atención. Sí, y me llama la atención eso porque, pues, a veces las relaciones de familia pueden ser complejas, pueden ser complicadas, ¿no? Pero, digamos, el hecho de que Jesús sea el Mesías o anunciado como el Mesías en la escritura, en la historia, no está basado por la cercanía o por la relación familiar que hubiera, ¿no? Sino por lo que ya había establecido en la profecía. Claro. Entonces, a mí me gusta imaginar esa cercanía que posiblemente tuvieron o no, pero lo que me llama la atención es que la autoridad de Jesús como Mesías venía dada por la Escritura, ¿no? Y ambos cumplieron ese propósito como había sido predicho, como había sido dado, ¿no? Claro. Ahora bien, me gustaría que pensáramos un poquito y aterrizáramos estas ideas que hemos dialogado hasta ahorita, de Jesús cumpliendo profecías, el Antiguo Testamento anunciando a alguien que todavía no existía, o sea, no existía como un ser humano, que Jesús iba a nacer como en Belén, pero que ya preexistía como Dios antes de eso. ¿Qué nos enseña todo esto acerca de Dios, de la forma como Él trabaja, de la manera como Él interviene en las personas? El hecho de saber que Él pueda anunciar, antes de que las cosas sucedan, puede anunciar con mucha anticipación todos estos detalles y que se haya preocupado por darnos señales y darnos detalles sobre el ministerio de Jesús muchos siglos antes de que Él apareciera. Al pensar en esto, al reflexionar en esto, ¿qué les habla acerca de Dios o qué les enseña acerca de Dios este tipo de detalles de la Escritura? A ver si lo puedo ilustrar de esta manera. Okay. Hace un tiempo atrás me invitaron a dar una charla en cierto lugar que yo no conocía, es decir, no conocía las direcciones para llegar a ese lugar, ¿no? Y bueno, pues puse el GPS, ¿no? Me mandaron la ubicación y puse el GPS y entonces ya tú sabes, me iba diciendo el GPS, toma el bulevar tal, después de 2,5 kilómetros, gira a la izquierda, etcétera, etcétera, ¿no? Mis hijos iban en la parte posterior del auto, eran pequeños, mi esposa iba al lado, y cuando finalmente llegamos al lugar, a la hora que debíamos de llegar, mi hijo atrás dice, papá, esa señora conoce bien la ciudad, ¿verdad? Esa señora conoce bien la ciudad porque te vino dando indicaciones precisas, ¿no? Entonces, qué interesante que puedas confiar en alguien que conoce bien el camino. Exacto. ¿Verdad? Y que te puede llevar
en el tiempo indicado, por el rumbo indicado, de tal manera que puedas llegar a tiempo. Ya, cuando tomamos atajos o cuando queremos de una u otra manera guiar nuestra vida como pensamos que puede ser guiada, como en base a nuestros gustos, a lo que quiero hacer por mi voluntad, etcétera, sin depender de una orientación de Dios, sin depender tal vez o preguntarle, ¿tienes algún plan para mí? ¿Es este el camino que puedo seguir? Sin tomar atajos, por así decirlo. Correcto. Creo que va a ser mucho más fácil el poder identificar que nuestra vida aquí tiene un sentido, tiene un propósito, ¿cierto? Y que Dios está involucrado en ese propósito, que tiene un plan para mí, ¿cierto? Por lo tanto, podemos confiar, creo yo, plenamente en el hecho de saber que Dios conoce lo que va a ocurrir tiempo después, pues Él tiene preconocimiento. No es que Él haya determinado qué es lo que tú debas hacer. ¿Ya? Porque no es la determinación o la decisión la tomamos cada quien, ¿cierto? Yo puedo tomar un atajo, pero de pronto ese atajo me puede tomar más tiempo para llegar a mi destino. Y voy a llegar con menos combustible en el tanque de la gasolina. Golpes en el carro, ¿no? Golpes en el auto, etcétera, etcétera, ¿cierto? Sin embargo, confiando en alguien que ya conoce el camino, siguiendo las indicaciones, puede ser mucho mejor definitivamente. Excelente. Me parece bastante interesante lo que comenta Osvaldo, porque justamente qué bendición tener en nuestra vida justamente a Dios, que nos va a conducir por el mejor camino, que sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros, ¿no? Y entonces, sobre todo, que conoce el principio y también conoce el final, ¿no? Entonces, que si yo justamente me pongo en sus manos, voy a llegar a ese final que Él tiene para mí, pero sobre todo a cumplir el propósito que Él tiene en mi vida. Y creo que eso a mí me da paz y tranquilidad, el saber que Él conoce lo que es mejor para mí. Excelente, ¿no? A mí me gusta una frase que alguien mencionó en una ocasión: Dios no improvisa, ¿no? Exacto. Hablando de sus planes, de sus propósitos. Porque cuando alguien improvisa significa que no sabe lo que está haciendo, ¿no? Si no está tratando de resolverlo en el momento. Pero el hecho de saber que Dios puede conocer el futuro, se anticipa, incluso se anticipa a los problemas y propone ya un plan definido, me habla de un Dios en el que se puede confiar, ¿verdad? Un Dios en el que uno puede estar seguro, por supuesto, como lo han mencionado ustedes, pero también me habla de un Dios que, como conoce el futuro, también puede conocer mi futuro, ¿no? O sea, no solo el futuro de la historia, sino el mío. Y entonces cederle a Él el control, decirle, dame sabiduría para tomar mejores decisiones, para caminar aquí, caminar allá, conocer los resultados, ¿no? También es cierto que me ha dado capacidades para saber discernir, ¿no? Pero al final creo que el hecho de poder confiar en un Dios que conoce el futuro, que comprende y que puede trazar planes, me da seguridad de caminar al lado de Él y de confiar que sus decisiones y lo que me pide hacer siempre será lo mejor, ¿no? Y me encanta pensar en un Dios así. Perdón que te interrumpa, pero y también lo maravilloso de pensar que siempre va a querer lo mejor para nosotros, ¿no? Y entonces, pues todos deseamos obviamente que nos vaya bien, ¿no? Entonces, pero ahora un Dios que justamente te conoce en todo y sabe tu vida y que quiere lo mejor para ti, pues claro que yo pongo mi vida en sus manos y que me dirija a Él hacia donde Él me quiere llevar. Por otro lado, Daniel, me encanta pensar el hecho de que, como hemos estado platicando, dialogando, de que en el caso de Juan el Bautista, de Jesús y otros personajes de la historia bíblica, hubo una profecía, hubo un anuncio anticipado y cumplieron de manera interesante lo que fue anunciado. Tal vez nosotros, Ruth, Daniel, no tengamos una profecía escrita de nuestra vida, ¿no? Uh-huh. Que no hay algo que se escribió para decir Ruth va a hacer esto, Daniel va a hacer esto, ya, Osvaldo, etcétera. Pero me encanta saber que aun cuando no haya algo así, yo puedo ahora pedirle a Dios me dirija para que lo que Él considera que es mejor para mí,
yo pueda realizarlo dejándome guiar. Así es. ¿Correcto? Y creo que eso es lo más interesante de este tiempo, ¿no? Porque a diferencia de Jesús, de otros personajes de la historia bíblica, cuya obra fue anunciada con anterioridad, ¿correcto? Seguramente Dios, que conoce el camino y la vida de cada uno de nosotros y el plan que para nosotros tiene, para los que aquí estamos y para los que nos están escuchando, por supuesto que hoy también podemos confiar en el plan que Dios tiene si nos dejamos guiar. Excelente. Hay una última profecía que me gustaría que dialogáramos, ¿no? Relacionado con la serpiente que fue levantada en el desierto, ¿no? También es utilizada en la Biblia, en el Evangelio de Juan, como una alusión al ministerio de Jesús como el Mesías, ¿no? Primero me gustaría que nos explicaran un poquito sobre esta historia detrás de esa famosa serpiente levantada en el desierto, es decir, de dónde viene esa historia, qué pasó alrededor de eso y por qué eso se conecta con el ministerio de Jesús. Y entonces, ¿qué simbolizó o cómo Jesús cumple esa profecía en cierto sentido, ¿no? Sí, claro. Ese relato está en San Juan, capítulo 3, ¿correcto? Y surge de un diálogo que Jesús tuvo con una persona llamada Nicodemo, ¿sí? Y se hizo referencia a un incidente del Antiguo Testamento. Ya. Cuando serpientes entraron al campamento y mordieron a muchos del pueblo que estaban itinerando, correcto, y muchos de ellos estaban muriendo. Okay. Y fueron a Moisés para decirle al líder, para decirle, está pasando esto, no, necesitamos ayuda. Y entonces él consultó a Dios y Dios le dijo, mira, erige una serpiente de bronce en tal lugar que esté visible y todos aquellos que la observen van a sanar. ¿Ya? Por fe van a sanar. Ya. Entonces, eso para llamar la atención de ellos en que la solución no estaba en cada persona, sino en alguien más, en alguien externo a ellos, en este caso, que por fe, en otras palabras, serían sanados confiando en Dios. No es que ese símbolo tuviera poder milagroso ni nada de eso, porque era una simple imagen, una simple figura de bronce, ¿cierto? Ni siquiera de oro era, ¿cierto? Sí. No era del metal valioso, precioso, ¿cierto? Pero lo que representaba hacia el futuro, ¿ya? De depositar la confianza, de aprender a confiar en alguien externo a ti, ¿correcto? Ese creo que era el punto principal, el punto de quiebre, ¿no? Y por otro lado, cuando Jesús hizo mención de esto a alguien que conocía la historia, Sí. porque Nicodemo era un conocedor de la historia, ¿cierto? El hecho de que Jesús le mencionara, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que yo sea levantado, ¿cierto? Y cuando sea levantado, a todos atraeré a mí mismo, ¿no? Pues Jesús estaba haciendo referencia a algo que ocurrió allá y que debía de personificarse justamente en él. Estaba asumiendo hasta cierto punto lo que en su momento llegaría a ser, ¿cierto? Llegar hasta la cruz. Ya. Llegar hasta la cruz, que era el mensaje central prácticamente, ¿no? Entonces, me parece que es un acontecimiento histórico, insisto, del cual quien escuchaba conocía perfectamente bien y por lo tanto podía entender lo que Jesús le diría al decir, cuando me vean pendiendo de una cruz, muchos serán atraídos también. Ya. En resumen, Juan está presentándonos entonces diferentes evidencias, ¿no? Para que quienes leemos ahora su evangelio, como aquellos que leyeron por primera vez su evangelio, podamos llegar a confiar en que Jesús fue el Mesías, ¿verdad? Correcto. Me gustaría que fuéramos cerrando este diálogo con una definición o un par de lecciones. ¿Qué sentido tiene que Jesús sea el Mesías para nosotros ahora? Es decir, entiendo lo que significó como Mesías para las personas del primer siglo, pero el hecho de que yo sepa que Jesús es el Mesías, ¿qué significado debería de tener para mí que vivo en el 2024 en la Universidad de Navojoa, ¿no? O sea, ¿cómo eso puede impactar, mejorar mi vida o ayudarme en qué, ¿no?
¿Qué reflexiones se les ocurriría a ustedes al respecto de esto? Creo que podríamos decir que nos da la certeza que hay alguien que conduce nuestra vida, ¿no? Y que, como lo hemos visto a través de su palabra y el cumplimiento de cada uno de estos anuncios, a través, por ejemplo, que estuvimos ahorita dialogando a través del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y cómo uno de esos anuncios se han cumplido, justamente a mí me da la certeza de que hay alguien que está conduciendo este mundo, ¿no? Y entonces hay alguien que todo eso que ha dicho lo va a cumplir. Entonces, que nos guía y que quiere lo mejor para nosotros. Entonces, a mí me da esa esperanza también de ese Mesías que vino, que murió, pero que también resucitó. Okay. Sí, Jesús tenía, Daniel, una misión que cumplir, ¿no? Y era ser levantado, dar su vida en rescate por muchos, dice la Biblia, ¿no? Él mismo lo mencionó como tal. Y eso ocurrió. Históricamente hablando, nadie puede negar que Jesús llegó a la cruz, ¿cierto? A tal grado que ese incidente y su vida partió la historia de este mundo en dos. Manejamos antes de Cristo, después de Cristo, sin que eso provenga de un libro religioso, de la Biblia, ¿cierto? Yeah. Históricamente podemos decir que si es antes de Cristo es porque fue alguien en X siglo, ¿cierto? De la historia pasada. Entonces, o en tal imperio, qué sé yo. Entonces, él tenía un propósito para cumplir y lo cumplió. Y a través de ese propósito cumplido, se abrió para nosotros una puerta de oportunidad. ¿Sí? Yeah. Para que podamos creer lo que fue anunciado en la vida de él, aceptar su ministerio de manera individual, de manera personal, y entonces, ahora sí, saber que también Dios tiene para mí una misión para cumplir. ¿Correcto? Y así como Jesús fue guiado, si yo permito, Dios me puede guiar también. Excelente. Me gustaría también rescatar esta última profecía, ¿no? Lo de las serpientes. Me parece a mí que tiene una conexión también en cierto sentido con el Génesis, ¿verdad? En Génesis hay una serpiente también que engaña a Adán y a Eva y que introduce lo que llamamos ahora el mal o el pecado, ¿no? Que es una abierta rebelión contra Dios, un deseo de no acercarnos a Él, pero que nos acarrea malas decisiones. Es decir, cuando yo tomo malas decisiones, en cierto sentido estoy también cometiendo un pecado, ¿no? Y cometer adulterio, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Pero a pesar de mis errores, ¿verdad? A pesar de que la serpiente en cierto sentido me haya engañado, como en el desierto de Israel me haya mordido, ¿no? El poder ver hacia la cruz me da esperanza de saber que puedo encontrar salvación o perdón. Es correcto. Y así como cuando Jesús dice que él iba a ser levantado, que él era el Mesías, no el Mesías que la gente esperaba, ¿verdad? Un libertador del Imperio Romano, sino alguien que iba a poner fin al problema del mal, el problema del pecado en la vida del ser humano, el perdón que ofrecía. Pues me da la esperanza de saber que todos nuestros errores, nuestras equivocaciones son perdonadas por Dios por lo que Jesús hizo en la cruz, ¿no? Así como aquella serpiente simbolizaba la salvación, ¿verdad? Para el que era mordido. Y Jesús es la salvación efectiva ahora, ¿no? De aquellos que por alguna razón nos hemos equivocado y hemos cometido algún error, ¿no? Y todo eso estaba profetizado, anunciado en el Antiguo Testamento, ¿no? Como lo hemos dialogado hasta ahora. Pues bien, amigos, ha sido un placer compartir con ustedes este momento, este espacio de diálogo. Sé que quedan muchas cositas pendientes todavía, pero me gustaría dos lecciones importantes que a ustedes les gustaría resaltar o recalcar para compartir ya como una reflexión final a nuestros amigos que hoy nos ven o nos escuchan. De lo que hemos dialogado hasta ahora, de Juan el Bautista, de que era un Mesías, de la serpiente, de todos estos detallitos que hemos visto, de los milagros que Jesús hacía. Dos mensajes breves que a ustedes les gustaría enviar, mandar a nuestros amigos que hoy nos ven. ¿Quién quiere comenzar? Primero las damas. Ok. Bueno, hay algo que escribí aquí, es cortito, pero creo que con esto me gustaría cerrar. Que pudiéramos abrir nuestra mente y nuestro corazón a la verdad. Creo que eso me gustaría decir. Y justamente
cuando nosotros leemos la Biblia, vemos que Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, que podamos ser receptivos justamente a la voz del Espíritu Santo. Y algo que mencionabas, Daniel, y me encantó, es que justamente que podamos voltear a ver hacia la cruz y encontrar la salvación. Okay. Una lección que creo puede desprenderse de lo que hemos estado conversando es el hecho de saber que Dios tiene un plan para mí, un propósito, y que lo voy a cumplir o lo puedo cumplir en la medida en que esté conectado con Él, en la medida en que me dejo guiar. ¿Correcto? Y depende de mí o de ti, ya, de nosotros, aceptar o no el que Dios nos guíe, ¿cierto? Porque Él conoce, como dije hace un momento, mejor el camino que yo, ¿cierto? Entonces, de nosotros depende aceptar o rechazar. Evidencias suficientes en la vida de otras personas que se dejaron guiar, que fue anunciado su misión, su tarea para hacer, y la cumplieron, tenemos, ¿cierto? Por ahora en la vida de Jesús o en la vida de Juan, ya lo que hemos estado estudiando, analizando. Entonces, lo mismo, Dios tiene un plan. No hay una profecía tal vez, como lo mencioné hace un rato, pero Dios tiene un plan para Daniel, para Ruth, para Marcos, para Marta, ¿ya? Para todos, ¿sí? Y qué bueno identificar que puedo detenerme en algún momento en mi vida y preguntar, ¿este es el plan que tú tienes para mí? ¿Voy bien para cumplir el propósito que tienes para mí? ¿Ya? Entonces, creo que es una de las lecciones con las que me quedo después de analizar justamente lo que hemos estado estudiando. Okay. Creo que una definición de profecías también en cierto sentido son promesas, ¿no? Correcto. Cosas que Dios dijo, esto voy a hacer por ti, por Israel, por los judíos, etcétera, pero por la humanidad en general, esto es lo que voy a hacer, ¿no? Y creo que, como hemos analizado hasta ahora, muchas de esas profecías, de esos anuncios y esas promesas se cumplieron en la vida de Jesús. Entonces creo que como una lección importante podría ser también, Dios siempre cumple sus promesas como cumple las profecías bíblicas, ¿no? Y así que cualquier estudio que uno pueda realizar y encontrar promesas del Señor ahí, de Dios para nosotros, podemos confiar en que Él las va a cumplir. Por ejemplo, una de ellas es que Él, aunque murió en la cruz, resucitó, va a regresar por segunda ocasión. Correcto. Y creo que también cumplirá, como cumplió también con la primera venida, ¿no? Así que me gustaría quedarme también con esa lección y compartir con nuestros amigos, ¿no? Dios siempre cumple sus promesas. Un día prometió que Jesús vendría por primera vez, moriría en la cruz, que resucitaría, y así sucedió. Dios también ha prometido que volverá por segunda ocasión para compartir la eternidad con todos nosotros. Correcto. Dios siempre cumple sus promesas. Pero queremos recordarle a nuestros amigos que pueden participar de esta conversación, también en los comentarios, en las redes sociales, donde pueden estar observando o escuchando este podcast, pero también si nos llaman en el teléfono 826-161-2213, pueden solicitar un ejemplar de la Biblia y acompañarnos en estas reflexiones en programas futuros. Además, tenemos 2 libros de regalo. Uno de ellos se llama Rescatando Vidas, un ejemplar que podemos compartir sin ningún costo con ustedes. Y el segundo ejemplar, Salud y Esperanza, que como su título lo indica, nos muestra cómo Dios no solo está preocupado por el aspecto espiritual, sino también por la salud física. Así que recuerden, pueden llamarnos a los teléfonos 826-161-2213 y nuestros amigos de Esperanza Radio Norte de México estarán dispuestos a atender sus llamadas, sus comentarios y compartir con ustedes estos regalos. Pues bien, Osvaldo, Ruth, ha sido un placer estar con ustedes, escucharles, dialogar y compartir ideas. Supongo que tienen personas a las que les gustaría mandar saludos y expresar quizás algún agradecimiento o algo que quieran compartir con ellos. Este es el momento en el que pueden hacerlo. Bueno, a mí me gustaría mandar el saludo a mis alumnos de la Escuela de Nutrición. Así que un saludo grande para ellos. 2 compañeros que aprecio mucho, somos estudiantes en la universidad,
Uno de ellos está en Estados Unidos, José Feliciano Castillo. Un saludo, un abrazo, donde quiera te encuentres, amigo. Y por supuesto hay otro compañero, Jeremías Morales. Él está trabajando en el sur de México. También un fuerte saludo para él. Pues saludos a todos nuestros amigos que nos escuchan en el sur de México. Yo soy originario de allá, en el estado de Chiapas. Realmente nací en Tijuana, pero nada más nací, me crié en Chiapas. Así que saludos a todos mis familiares y amigos también del estado de Chiapas, de la Asociación del Surconusco en particular, de las personas que viven en esa región del país. A las personas que nos escuchan también en la ciudad de Montemorelos, en Zacatecas y también, por supuesto, en Tijuana, y a toda la comunidad universitaria de la Universidad de Navojoa. Como hemos dicho, ha sido un placer poder estar con ustedes, compartir estas reflexiones. Deseamos escucharles, leerles y que se puedan de alguna manera comunicar con nosotros. Entonces, amigos, nos vemos hasta la próxima y dialogaremos en otra ocasión. Gracias por acompañarnos. Un gusto. Gracias.